Como cristianos creemos en un Dios de paz, amor y perdón. Sin embargo, muchas veces al leer algunos textos parecen contradecir estas afirmaciones. En el pasaje de hoy, por ejemplo, el Espíritu Santo, más que un espíritu de amor y perdón, parece ser el espíritu de un asesino a sueldo. Yo soy Alexei Rodríguez, bienvenidos a la previa, Hechos 4:36 al 5:11. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a otro video de la previa, videos que te ayudan con tu estudio personal de la Biblia. En este día vamos a estudiar un pasaje que quizás es el pasaje más complicado de entender del libro de Hechos, y es esta historia un tanto extraña de Ananías y Zafira, esta pareja que vende un campo, lo dona cierta parte del dinero diciendo que es todo, y al final mueren los dos. Esta es una historia que parece ser de venganza, que parece ser de castigo, y que uno se pregunta, ¿no venía todo bien dentro de la iglesia cristiana? Y justamente estamos entrando al primer gran problema o a la primera gran división dentro de la iglesia cristiana. Del capítulo 1 hasta el capítulo 5 a donde hemos llegado, la iglesia cristiana, a pesar de que tenía perseguidores externos, se mantenía siendo un mismo espíritu, una misma alma, en unidad y en la ética del compartir que hemos hablado en el video pasado. Pero a partir de aquí parece ser que esta edad de oro se rompe y el pecado entra en la iglesia. ¿Cómo interpretar la muerte de Ananías y Zafira? ¿Es un recurso utilizado por el autor para meter miedo en aquellos que estaban en la iglesia? ¿Es un texto usado para el control de los miembros de la iglesia? ¿O para realzar el poder de los líderes del mismo? Muchas veces este texto ha sido utilizado para estas tres cosas: para dar miedo, para controlar y para realzar el poder de aquellos que se dicen apóstoles. Vamos a ver a través de herramientas exegéticas y hermenéuticas cómo podemos tener una mejor comprensión de este texto. El texto empieza de la siguiente manera. Empezamos del capítulo 4, versículo 36. Recordemos lo que habíamos hablado la semana pasada, el sumario, el gran sumario de Hechos 4 del 32 al 35, donde nos habla de la unidad de la iglesia y de la llenura de la iglesia en el compartir las cosas. Así, el texto va a empezar y nos va a dar un ejemplo positivo y después nos va a dar el gran ejemplo negativo de Ananías y Zafira. Es importante no perder de vista que antes de lo negativo el texto pone algo en positivo, que es este José. José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Este Bernabé volverá a aparecer más adelante como compañero en los viajes de Pablo. Lo que el autor está haciendo es poniendo ya una referencia a la misión hacia los gentiles. Bernabé, José, era un levita, es decir, tenía descendencia judía. Sin embargo, era nacido en Chipre, lugar no típicamente judío. Así que, de una manera velada, de una manera escondida, Lucas ya nos está mostrando que la ruptura que va a haber dentro de la iglesia de Jerusalén no va a ser una ruptura completamente negativa, sino que va a ser una ruptura que permita al cristianismo ir y tener su misión hacia los gentiles.
En segundo lugar, pasamos a un ejemplo negativo, que es el ejemplo de Ananías y de Zafira, del que vamos a concentrarnos un poco más. Este texto lo podríamos dividir en dos partes: la parte concentrada en Ananías, el hombre, y la parte concentrada en Zafira, su mujer, las cuales aparecen prácticamente en paralelo las dos ocasiones. Este texto, algunos exegetas o algunos estudiosos lo han llamado el pecado original de la iglesia. ¿Por qué? Bien, es el primer pecado que aparece dentro de la iglesia cristiana. Esta iglesia que parecía ser perfecta hasta este capítulo, el autor nos va a demostrar que no lo era. Y lo va a hacer usando referencias al texto de Génesis del pecado de Adán y Eva. Hay una pareja tentadas por Satanás, que en la tradición ya se consideraba la serpiente del Génesis como Satanás, y que van a querer mentir. Esto también hace referencia al pecado de Judas, en el cual en Lucas 27 ya se nos había dicho que había pecado porque Satanás había entrado a él. Es por eso que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Entonces este pasaje se trata de qué es lo que hace Satanás o qué es lo que busca hacer Satanás dentro de la iglesia cristiana. Algunos han pensado: Ananías y Zafira murieron por mentirle a los apóstoles. El texto no dice eso. El texto dice que quisieron mentirle al Espíritu. Este Espíritu que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el Espíritu que mantiene la unidad de la iglesia. Lo que el texto está haciendo es demostrar que todo aquel que vaya en contra de la unidad de la iglesia es representado por Satanás. Y el Espíritu Santo va a hacer todo lo posible por mantenerlo fuera de la comunión. Algunos han visto en este texto una contribución y una justificación de la práctica de la excomulgación del cristiano de la iglesia, como se llegó a practicar en Corintios. Sin embargo, más que todo, este texto es una advertencia para todo aquel que busca romper la unidad de espíritu de la iglesia, y para todo aquel que busque llevar a cabo la obra contraria a lo que el Espíritu hace en la iglesia. ¿Cuál es el problema de Ananías y Zafira? En este pasaje nos dice que se negaron a darlo todo. Este dar todo, tiene que quedar claro, no era una obligación, y Pedro lo dice: ustedes podían no dar nada o dar una sola parte. El problema de Ananías y Zafira fue que intentaron hacerse pasar por miembros de la comunidad que compartían todo como todos los demás, mientras que en su corazón todavía había egoísmo y mientras que en su corazón todavía querían ganancia para ellos mismos. Esto debería estar prohibido en toda comunidad eclesial. Entonces, este pasaje sirve para dar miedo, para controlar a los miembros de la iglesia, o para mostrar el poder de cierto grupo privilegiado. No. Este pasaje sirve para demostrarnos que el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de la unidad y el Espíritu del compartir es aquel que también se encarga de mantener a la iglesia unida y a la iglesia compartiendo. Así, este pasaje se convierte en un símbolo de lo que pasa
en cada iglesia de la historia, en cada momento de la historia, y no se debe interpretar como un hecho histórico, sino como un hecho simbólico, que nos enseña a buscar la unidad en el espíritu y que nos enseña a compartir nuestras posesiones con los demás miembros de la comunidad, sobre todo con aquellos que más lo necesitan. Bien amigos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver estos videos. Les pido por favor que se puedan suscribir al canal, también que busquen la predicación de este estudio, la pueden encontrar en el podcast Teologando Ando, disponible en cualquier plataforma de podcast. También los invito, como siempre, a suscribirse y a darle like en la página de Instagram y en la página de Facebook Teologando Ando, donde también podrán comentar, poner dudas y recibir otro tipo de material dando clic a mi página web alexirodriguez.com y suscribiéndose en las diferentes categorías de suscripción que yo les ofrezco. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por compartir y muchas gracias por comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.